Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que vean este video. Hoy les vengo a hablar sobre la historia de la inteligencia artificial y sus diversas épocas. Comenzaremos con el génesis de la inteligencia artificial, que comprende de 1943 al año de 1955. En 1943, Warren McCulloch y Walter Pitts fueron reconocidos como los autores del primer trabajo de inteligencia artificial. Partieron de tres fuentes: conocimiento sobre la fisiología básica y funcionamiento de las neuronas en el cerebro, el análisis formal de la lógica proposicional de Russell y Whitehead, y la teoría de la computación de Turing. Propusieron un modelo constituido por neuronas artificiales, en el que cada una de ellas se caracterizaba por estar activada o desactivada. La activación se daba como respuesta a la estimulación producida por una cantidad suficiente de neuronas vecinas. El estado de una neurona se veía como equivalente, de hecho, a una proposición con unos estímulos adecuados. McCulloch y Pitts también sugirieron que redes adecuadamente definidas podrían aprender. Donald Heap en 1949 propuso y demostró una sencilla regla de actualización para modificar las intensidades de las conexiones entre neuronas. Su regla, ahora llamada de aprendizaje hebbiano o de Hebb, sigue vigente en la actualidad. Hay un número de trabajos iniciales que se pueden caracterizar como de inteligencia artificial, pero fue Alan Turing quien articuló primero una visión de la inteligencia artificial en su artículo Computing Machinery and Intelligence en 1950. Ahí introdujo la prueba de Turing, el aprendizaje automático, los algoritmos genéricos y el aprendizaje por refuerzo. En 1951, Marvin Minsky y Dan Edmonds construyeron el primer computador a partir de una red neuronal. El SNARK, como se llamó, utilizaba 3000 válvulas de vacío y un mecanismo de piloto automático obtenido de los desechos de un avión bombardero B-24 para simular una red con 40 neuronas. Ahora bien, abarcaremos la época sobre el nacimiento de la inteligencia artificial, el cual comprende el año de 1956. En este año, McCarthy convenció a Minsky, Klaus Shannon y Nathaniel Rochester para que le ayudaran a aumentar el interés de los investigadores americanos en la teoría de autómatas, las redes neuronales y el estudio de la inteligencia. Organizaron un taller con una duración de 2 meses en Dartmouth. Hubo 10 asistentes en total, entre los que se incluían Trachar Moore de Princeton, Arthur Samuel de IBM y Ray Solomonoff y Oliver Selfridge de MIT. El taller de Dartmouth no produjo ningún avance notable, pero puso en contacto a las figuras importantes de este campo. Durante los siguientes 20 años, el campo estuvo dominado por estos personajes, así como por sus estudiantes y colegas del MIT, CMU, Stanford e IBM. Quizá lo último que surgió del taller fue el consenso de adoptar el nuevo nombre propuesto por McCarthy para este campo: inteligencia artificial. La siguiente época es conocida como el entusiasmo inicial, grandes esperanzas, el cual es comprendido del año de 1952 al año de 1969. Teniendo en cuenta lo primitivo de las computadoras y las herramientas de programación de aquella época, el hecho de que solo unos pocos años antes a las computadoras se les consideraba como artefactos que podían realizar trabajos aritméticos y nada más, resultó sorprendente que un computador hiciese algo remotamente inteligente. La comunidad científica, en su mayoría, prefirió creer que una máquina nunca podría hacer tareas, por lo que los investigadores de la inteligencia artificial responderían demostrando la realización de una tarea tras otra. John McCarthy se refiere a esta época como la era de "mira mamá, ahora sin manos". El CRGP posiblemente fue el primer programa que incorporó el enfoque de pensar como un ser humano. El éxito de este programa y de los programas que le siguieron, como los modelos de cognición, llevaron a Newell y Simon en el año de 1976 a formular la famosa hipótesis del sistema de símbolos físicos,
que afirmaba que un sistema de símbolos físicos tiene los medios suficientes y necesarios para generar una acción inteligente. Años antes de esto, en IBM, Nathaniel Rochester y sus colegas desarrollaron algunos de los primeros programas de inteligencia artificial. Herbert Helenter, en 1959, construyó el demostrador de teoremas de geometría, o también conocido como DTG, el cual era capaz de probar teoremas que muchos estudiantes de matemáticas podían encontrar muy complejos de resolver. A comienzos de 1952, Arthur Samuel escribió una serie de programas para el juego de las damas que eventualmente aprendieron a jugar hasta alcanzar un nivel equivalente al de un amateur. El programa se presentó en la televisión en febrero de 1956 y causó una gran impresión. En el laboratorio de inteligencia artificial del MIT, Memo número 1, McCarthy definió el lenguaje de alto nivel Lisp, que se convertiría en el lenguaje de programación dominante en la inteligencia artificial. Lisp es el segundo lenguaje de programación más antiguo que se utiliza en la actualidad, ya que apareció un año después de Fortran. En 1958, McCarthy publicó un artículo titulado Programs with Common Sense, en el que describía el generador de consejos, un programa hipotético que podría considerarse como el primer sistema de inteligencia artificial completo. En 1963, McCarthy creó el Laboratorio de Inteligencia Artificial en Stanford. Su plan para construir la versión más reciente del generador de consejos con ayuda de la lógica sufrió un considerable impulso gracias al descubrimiento de G.A. Robinson del método de resolución, el cual es un algoritmo completo para la demostración de teoremas para la lógica de primer orden. El programa Analogy de Tom Evans en 1968 resolvía problemas de analogía geométrica que se aplicaban en las pruebas de medición de inteligencia. El programa Student de Daniel Bobrow en 1967 podía resolver problemas de álgebra. La siguiente época es conocida como una dosis de realidad, la cual comprende del año de 1966 a 1973. La mayoría de los primeros programas contaban con poco o ningún conocimiento de la materia de objeto de estudio. Obtenían resultados gracias a sencillas manipulaciones sintácticas. En un informe presentado en 1966, el comité consultivo declaró que no se ha logrado obtener ninguna traducción de textos científicos generales ni se prevé obtener ninguna en un futuro inmediato. El segundo problema fue que muchos de los problemas que estaban intentando resolver mediante la inteligencia artificial eran intratables. La mayoría de los primeros programas de inteligencia artificial resolvían problemas experimentando con diversos pasos hasta que se llegara a encontrar una solución. La incapacidad para manejar la explosión combinatoria fue una de las principales críticas que se hicieron a la inteligencia artificial en el informe de Lighthill en 1973, informe en el que se basó la decisión del gobierno británico para retirar la ayuda a las investigaciones sobre inteligencia artificial, excepto en 2 universidades. El tercer obstáculo se derivó de las limitaciones inherentes a las estructuras básicas que se utilizaban en la generación de la conducta inteligente. Posteriormente sigue la época conocida como sistemas basados en el conocimiento. La siguiente época es conocida como la inteligencia artificial se convierte en una industria, en la cual se abarca desde el año de 1980 hasta el presente. El primer sistema experto comercial que tuvo éxito, el R1, inició su actividad en Digital Equipment Corporation en McDermott en 1982. El programa se utilizaba en la elaboración de pedidos de nuevos sistemas informáticos. En 1988, el grupo de inteligencia artificial de DEC había distribuido ya 40 sistemas expertos y había más en camino. En el año de 1981, los japoneses anunciaron el proyecto de quinta generación, un plan de 10 años para construir computadoras inteligentes en las que pudiese ejecutarse Prolog. Como respuesta, Estados Unidos constituyó la Microelectronics and Computer Technology Corporation, o MCC, consorcio encargado de mantener la competitividad nacional en estas áreas. Poco después de este periodo, llegó la época llamada el invierno de la inteligencia artificial, que afectó a muchas empresas que no fueron capaces de desarrollar los extravagantes productos prometidos.
Posteriormente se tiene la época del regreso de las redes neuronales, que abarca desde 1986 hasta el presente. El impulso más fuerte se produjo a mediados de la década de los 80, cuando por lo menos 4 grupos distintos reinventaron el algoritmo de aprendizaje de retroalimentación, mencionado por primera vez en 1969 por Bryson y Ho. Siguiendo con las épocas, le prosigue la conocida como la inteligencia artificial se convierte en una ciencia, abarcando desde 1987 hasta el presente. La aparición de Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems de Judy Appert en 1988 hizo que se aceptara de nuevo la probabilidad y la teoría de la decisión como parte de la inteligencia artificial. El formalismo de las redes de Bayes apareció para facilitar la representación eficiente y el razonamiento riguroso en situaciones en las que se disponía de conocimiento incierto. Por último, tenemos la época conocida como emergencia de los sistemas inteligentes, la cual comprende desde 1995 hasta el presente. En particular, ahora se cree que mayoritariamente que los sistemas sensoriales, visión, sonar, reconocimiento del habla, etc., no pueden generar información totalmente fidedigna del medio en el que habitan. Otra segunda consecuencia importante desde la perspectiva de la gente es que la inteligencia artificial se ha ido acercando a otros campos, como la teoría de control y la economía, que también tratan con agentes. Esto sería todo por nuestra parte de respecto a la historia de la inteligencia artificial. Concluimos que si bien a lo largo de los años este campo ha tenido grandes avances, no dudamos que seguirá así conforme los estudios y las nuevas tecnologías sigan desarrollándose en los años venideros, logrando tal vez hacer realidad lo que para nosotros es ficción ahora. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete en el canal para más contenido. Les deseamos un excelente día, saludos.